Es todo un lenguaje que fuimos aprendiendo. Nos reunimos 5 minutos con un cocinero y sabemos este tipo sabe o este tipo no sabe nada. Entonces, bueno, vamos un poco guiándonos o somos nosotros los que bajamos la línea. El emprendimiento gastronómico abre en determinada fecha y hay una fecha de entrega que es inamovible. Eso le mete un condimento de presión adicional al trabajo. Somos amantes de la gastronomía. Diseñamos para comer en el doble sentido, digamos. Nosotros para morfar hicimos todo esto. Hace poco más de un año nos llamaron para este nuevo proyecto, llamaron específicamente para el trabajo dentro de Elena y Ponyline, nuevo restaurante y nuevo bar. La verdad es que es lo que siempre quisimos hacer. Acordamos unas reuniones semanales y la idea era formar un equipo de diseñadores y de profesionales de la gastronomía. En esa primera reunión yo creo que salimos más confundidos todavía de lo que estábamos. Fue muy difícil al principio el poder poner en un papel todo lo que teníamos que hacer, porque eran un montón de cosas. Y empezamos a generar 40 productos. Tablas de madera. Un set de ollas y contenedores. Se diseñó un cuchillo especialmente para Elena. Tenía un soporte para helados. Yendo punto por punto y viendo cada uno de los renders que presentaba G, ahí fuimos construyendo Elena, ¿no? Con varias bajadas, ¿no? Una bajada de línea del diseñador del restaurante que ya nos decía con estos materiales que tenemos a la vista, ¿no? Para dónde teníamos que ir, con unas imágenes inspiracionales que eran fotos que nos mandaban desde San Francisco y a partir de ahí crear pieza por pieza todos los elementos nosotros le llamamos el tabletop del restaurante, tanto del restaurante como del bar. Tenemos una roticería justo acá atrás donde hacemos piezas grandes de carnes, pollos y demás. Y era presentar esto al medio de la mesa donde se pudiera compartir. Esta era nuestra idea. No se puede llevar literalmente un pedazo de parrilla a la mesa ni el brasero de la cantina. Nos tomó mucho tiempo el proceso de decidir las piezas porque eran dibujos y dibujos y renders, donde súbele, bájale, ponle, quítale. Luego después de los renders era, bueno, hagamos una pieza tipo en cartón, en papel o lo que sea. Luego el chef agarró un bife de chorizo, lo puso encima del cartón y dijo, bueno, así es, ¿no? Se barajaron varias propuestas, entre ellas la utilización de placas de hierro, placas de aluminio que se precalentaban, etc. Pero eso ya estaba bastante utilizado. Y se optó por la más arriesgada, si se quiere, que es una plancha de acero inoxidable de 2 milímetros, cortada a láser, con una textura diseñada especialmente para que los jugos caigan. Lo que hacemos nosotros es ponerla bajo las lámparas, calentar la chapa de acero inoxidable y el mozo lo lleva y ya la gente se sirve o el mismo mozo lo ayuda, ¿no? No se puede llevar una placa caliente salida de cocina a la mesa directamente. Entonces esa placa se combinó con una base de madera de incienso. Y se llevan a la mesa. Había que cuidar también esa madera, con lo cual diseñamos un receptáculo también de inoxidable. Adentro tiene una bandeja recolectora de jugos. El comensal no lo ve. En general nuestros productos se ven con la comida encima, digamos. Termina de cerrar una vez que uno está sentado comiendo y me parece que ahí cumplió su función. Bueno, otra de las cosas que queríamos darle gran importancia dentro del menú eran las guarniciones y las salsas. No queríamos caer quizás en algún hierro que ya se ve en distintos lugares del mundo. Venía pasando el tiempo y no traíamos las ollitas y se nos venía la fecha encima, tiramos una alternativa que productivamente era muchísimo más fácil, unas piezas repujadas en inoxidable, pifeamos mal. La primera alternativa rebotó. Lo que querían era que evoquen a las ollitas de la abuela. Vinieron con esta idea de estas ollas de fundición de aluminio que son súper lindas. Vamos con los modelos para la fundición, el torneo de madera. Se diseñaron primero con mango y después se hicieron con estas de arriba, ¿no? Cada pieza tiene como 3 o 4 partes, un espesor muy importante. Se fundieron por separado, obviamente. Después hay soldadura de aluminio, hay una parte de madera, hay otra pieza donde, bueno, es como una pequeña manijita, así. Son piezas hechas a mano y terminaron siendo íconos de Elena.
Tenemos algunas que son para guarniciones y otras más chicas que hacen juego también, que son para las salsas, que bueno, que van muy bien junto con las tablas, digamos, ¿no? Y también el contraste con el color plateado de las ollas, con la mayoría de los ingredientes que usamos, digamos, es muy interesante y se luce mucho más, ¿no? Tenía bastante claro qué era lo que quería. Era un soporte para los cucuruchos negros de helado. No podíamos servirlo en una copa tradicional o en un cucurucho tradicional. Pensamos en desarrollar algo que también fuera trashy, pero que no perdiera la elegancia. Y ahí la idea era meter, bueno, acero, tener una superficie, un lugar donde se pueda aplicar el logo también de la marca. Lo que generamos es hacer estos pies que van con estos cucuruchos. Y bueno, surgió ese soporte de acero, muy simple. La verdad que requisitos funcionales tiene pocos, pero los tiene que cumplir bien porque si no el comensal que viene Elena se lleva el helado puesto. Morfológicamente es una placa de acero, estaba hecha por corte láser y plegada y soldada. El logo en sí está grabado con láser. Y la marca impresa, que verán, es una calavera. Si uno lo ve sin el cucurucho y sin este entorno, etcétera, sí, es un soporte de un cono. Uno lo ve sentado en la mesa y ahí termina cerrando todo. Lo que aprendimos con el tiempo es a imaginarnos, por ahí correr el producto nuestro de un primer plano, sabemos el lugar que tiene que ocupar y eso en realidad es lo que hace exitoso el producto que generamos nosotros, digamos. Cuando acompaña bien los requisitos del cliente, no son una obra de arte nuestra, digamos. Al principio, las primeras reuniones nos decían palabras que después las buscábamos, las googleábamos. Hoy ya no hace falta medir demasiado. Si nos dicen guarnición para uno, guarnición para dos, salsita, dip, etcétera, ya más o menos tenemos una idea en la cabeza del volumen que tiene que tener. A veces nos pasa al revés, que ya nos empiezan a consultar a nosotros sobre comida. Che, ¿qué te parece? A ver acá, ¿qué podemos armar? En nuestras piezas, ¿qué pueden servir?